Buenos días, tardes o noches mis queridos wakandianos. ¿Cómo están? Espero que bien. En el día de hoy les traigo una buena sorpresa que nadie se esperaba, ya que este video es nada más y nada menos que un nuevo fanfic. La historia del cómo creé este nuevo fanfic es un poco curiosa, ya que mientras pensaba el cómo hacer el siguiente episodio de Izuku, el orgulloso dios de la guerra, decidí escribir un poco para hacer que mi imaginación funcione y pueda hacer un buen capítulo. Lo que no me esperaba era que lo que había escrito era algo tan bueno, y me gustó tanto que decidí darle una oportunidad como un nuevo fic para el canal. Espero que les guste, y si tienen alguna idea que pueda mejorar este nuevo fanfic u otro fanfic que ya tenga en este hermoso canal XD, pueden dejarlo en los comentarios y los leeré con mucho gusto. También, si les encanta este nuevo fic o los otros que he traído al canal, pueden darle me gusta o suscribirse, que eso ayudaría mucho para que otras personas conozcan estas historias, pero si no lo quieren hacer pues no lo hagan. No es obligatorio. Muchas gracias por su apoyo, se los agradezco mucho y así iremos poco a poco creciendo. Agradecido con el de arriba XD. Postdata. En cada video que suba habrá ocasiones en las que recomiende fanfics que son muy buenos para que ustedes también tengan la oportunidad de verlos. Además, que si quieren pueden ponerles en los comentarios de esos fics que el rey de Wakanda les manda saludos XD. El fanfic que les recomiendo se llama Mi Secreto. Creado por el youtuber Robert Fanfics. Es un muy buen fanfic creado por un muy buen youtuber. Es una historia en donde se relacionan los animes de My Hero Academia y Kengan Asura. No quiero decir mucho ya que no quiero arruinarles la experiencia. Está muy bueno, la narración es excelente, tiene 32 capítulos y también ya está terminado. No se arrepentirán. Dejaré el link del capítulo 1 y el canal de Robert Fanfics en la descripción. Ahora sí, comencemos con el capítulo. No soy dueño del anime, de los personajes ni de la música que aparece en el video, crédito para sus respectivos autores. A mí solo me pertenece la historia. Prólogo. El héroe más fuerte de todos. Habría un sujeto misterioso tomando un avión a un rumbo desconocido. Era un anciano bien vestido con un traje formal de color marrón. Mientras esperaba a que el avión despegue se pondría cómodo. El sujeto misterioso cerraría los ojos y mientras esperaba se pondría a pensar en sus recuerdos. No recordaba mucho, pero sí lo suficiente. Eso le sacaría una pequeña sonrisa. Desconocido. Hace mucho tiempo. Mucho antes que estas habilidades sobrenaturales llamadas quirks existieran. Aproximadamente 1000 años. Sí que estoy viejo. Diría el desconocido con una sonrisa. Existían individuos con un poder descomunal, que únicamente las personas podrían soñar con tal poder. Unas habilidades en las artes marciales excepcionales y con capacidades de destruir incluso planetas con su descomunal poder. Muchos le pusieron nombres a esa energía: chakra, mana, aura. Pero el nombre más acertado era el conocido como ki. La energía vital que todos los seres vivos tienen. Pero lo que pocos sabían era que esa energía podía entrenarse y aumentar. Pocos podían dominar ese poder, pero los que sí lo lograban eran capaces de muchas cosas, tanto canalizarla para generar ataques devastadores como poder sentir el ki de otros seres vivos. Pero no todo era el ki y las artes marciales. También había personas sumamente inteligentes capaces de crear todo tipo de inventos. Desde aparatos tan pequeños como un teléfono que podían almacenar objetos gigantes como una casa, hasta poder modificar el cuerpo de una persona a tal punto que podrían rivalizar contra esos guerreros tan poderosos. Entre todos esos científicos había una más inteligente que el resto. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Berma? ¿Bárbara? No lo recuerdo. Lo que sí recuerdo fue que esa chica, al darse cuenta que sus experimentos podrían ser peligrosos para el planeta si caían en malas manos, decidió esconderlos todos en un búnker en alguna parte del planeta, para que nadie pudiera encontrarlos. Y los que no pudo esconder decidió destruirlos. Lo positivo es que me dejó conservar uno. Me preguntó si alguien ya los ha encontrado. Piloto. El avión está a punto de despegar. Se escucharía por el avión. Desconocido. Ya era hora. Cerraría los ojos y se pondría a pensar otra vez. Narrador. Hace más de 1000 años en la Tierra hubieron unos seres de otro planeta con apariencia y compatibilidad exacta a las del humano. Estos se llamaban Saiyajines. Eran guerreros poderosos con un apetito voraz y una fascinación por las peleas y volverse más fuertes. En esos tiempos hubieron grandes amenazas las cuales esos guerreros decidieron enfrentar para salvar al planeta en varias ocasiones.
Pero cuando llegó finalmente la paz, simplemente esos guerreros decidieron vivir sus vidas y tener hijos. Lo que nadie se había dado cuenta fue que al tener esa raza su descendencia, poco a poco el planeta fue cambiando de habitantes. Luego de 600 años una buena parte de la población del planeta ya no eran humanos. Ahora eran una raza híbrida entre humanos y saiyajines. Pero al procrear con los humanos, esos nuevos híbridos con el tiempo perderían las habilidades y poder de esos guerreros. Solo muy pocos lograrían obtener los genes suficientes como para ser más saiyajins que humanos, pero en el momento en los que los Kirk aparecieron, esos genes fueron más difíciles de obtener. Al parecer la combinación entre dos razas hicieron que se crearan nuevas células en el organismo, y por azares del destino eso formó la creación de los Kirks. Ya los conceptos sobre el ki ya no existían. Las artes marciales ya no eran tan relevantes como antes. Ahora lo relevante en este mundo eran las habilidades sobrenaturales llamadas Quirks. También en esos tiempos la gente usaba sus Quirks para el mal y su propio beneficio, pero también hubo gente que usó ese poder para detener el mal y defender a los indefensos. Estos individuos se comenzaron a llamar héroes y villanos. Pero, ¿existirá alguien que en este mundo de héroes y villanos que cambie todo? ¿Alguien que obtengas los genes suficientes para obtener el poder de esos antiguos guerreros? Eso estamos a punto de descubrirlo. Se vería un hospital a lo lejos y dentro de este estarían unos doctores ayudando a una mujer a dar a luz. Luego de varios minutos que para la mujer fueron una eternidad, finalmente pudo dar a luz. La mujer se relajaría mientras escuchaba los primeros llantos de su hijo, Inko. Al fin. Mi bebé, diría la madre conocida como Inko. Una doctora envolvería al bebé en una manta y la acercaría a la nueva madre. Aquí tienes, señora Midoriya, es un hermoso varón. La madre con las manos temblorosas agarraría a su bebé con el amor que solo una madre puede dar y lo arrullaría tiernamente. Mi bebé, mi querido Izuku. Eres igualito a tu padre. Ojalá Isashi estuviera aquí para verte. Pero te aseguro, mi querido hijo, que tu padre te estará viendo en alguna parte del cielo. Inko derramaría algunas lágrimas mientras lo abraza más. El bebé conocido como Izuku abriría los ojos y mientras parpadea un poco extendería sus manos para querer tocar a su madre. La sonrisa de Inko no podría ser más grande al ver a su querido hijo querer abrazarla. Pero algo en la manta del bebé se movería y de ella saldría algo que dejaría a algunos doctores y a la propia madre con gran asombro. Inko, una cola. ¿Mi hijo tiene una cola? Porque tiene una cola. Las doctoras calmarían a la madre que comenzaba a hiperventilar mientras el doctor cargaría al niño. Doctor, es sumamente extraño, los niños usualmente despiertan sus quirks desde el 1 hasta los 4 años de edad. Solo en muy pocas ocasiones los bebés nacen con su quirks. El doctor movería su dedo en la panza del bebé para que éste ría mientras el doctor hablaba. Doctor, este tipo de quirks son aún más extraños. Nunca había visto uno así. No puede ser un Kirk tipo mutación, ya que alteraría más partes de su cuerpo, y tampoco uno que lo vuelva mitad animal porque tendría rasgos de un mono. Mientras el doctor piensa analizando la situación, sentiría un dolor punzante en el dedo y vería que el bebé le había roto el dedo con sus 2 manos. Rápidamente el doctor le daría el bebé a una doctora mientras aguantaba el dolor. Doctor, al parecer es muy fuerte. Tal vez su Kirk se basa en las capacidades de los primates. Diría el doctor, quien se acomodaría el dedo roto. Inko vería como la cola de su hijo se movía de un lado a otro mientras era cargado por una doctora, pero al ver a su madre rápidamente extendería sus manos para que ella lo cargue, a lo que su madre, esbozando una sonrisa, y extendería sus manos para abrazar a su hijo otra vez. Inko, no te preocupes, mi pequeño Izuku, mamá está aquí. Una de las doctoras examinaría al bebé peliverde y mientras tocaba su cola, sin querer haría un poco de presión haciendo que Izuku llore e Inko lo arrulle. Doctor, por lo poco que hemos visto, su hijo tiene una fuerza superior a cualquier niño de su edad y también su cola es muy sensible. Inko, ¿qué deberíamos hacer, doctor? Doctor, lo más prudente sería analizarlo y cualquier cosa que usted observe de su hijo debe decírnosla a nosotros para ver todas las capacidades de su Kirk. Inko asentiría y finalmente la adrenalina del parto haría que sus párpados se pongan pesados, cayendo dormida mientras abraza a Izuku. Después de ese día Inko comenzó a criar a Izuku. Al inicio fue un poco difícil. Era un niño muy imperactivo para su edad y comía mucho. Pero el problema de la comida no era tan difícil para la madre del peliverde, le encantaba cocinar y era muy buena en eso. Gracias a eso Izuku se calmaba mucho. También era muy inteligente, ya que siempre se enfocaba en cuidarlo y enseñarle a comportarse con las otras personas.
Eso hizo que Izuku fuera un niño muy amable y respetuoso. Lo verdaderamente complicado fue una parte en su actitud, o como ella le gustaba llamarlo, sus instintos. Al parecer, por alguna razón, al pequeño Izuku le gustaba mucho todo lo relacionado con las peleas. Para una madre tan sobreprotectora como Inko, siempre fue un problema, y al crecer Inko descubrió que su hijo tenía capacidades más allá de las de una persona normal. Su fuerza, resistencia y velocidad ya eran como las de un adulto promedio, hasta incluso puede que más con tan solo la edad de 4 años. Inko trató todo lo posible para apaciguar esos instintos de Izuku, dándole juguetes o haciendo ejercicios con él. Pero aunque los ejercicios funcionaban un poco, simplemente Izuku no podía bloquear esas ansias de querer luchar. Un día Izuku estaría junto con su madre yendo de compras. Izuku estaba muy emocionado, el pequeño peliverde miraba a todas partes, mirando a cada persona con todo tipos de quirks, desde los más básicos hasta los de mutación. Esto alegraba y calmaba a Inko, por lo menos su hijo tenía fascinación por los quirks de las personas, que apaciguaba un poco sus instintos. Izuku, mami, mira a ese señor. ¿Por qué su piel es Rápidamente Inko le taparía la boca. Inko, Izuku, hijo. Esas cosas no se pueden preguntar. Son de muy mala educación y puedes ofender a las personas sin querer. Izuku, ¿en serio? Inko, sí. Izuku solo asentiría un poco confundido mientras miraba por última vez al señor de piel neón. Luego de un rato caminando, Izuku vería a más personas con todo tipo de quirks. Izuku, mira mami, un señor tiene la cara alargada y esa chica tiene 4 brazos. ¿Crees que es fuerte? Inko, sí Izuku, esa señorita debe ser muy fuerte. Eso emocionaría al niño, que movería su cola un poco, pero la enrollaría en su cintura para que parezca un cinturón mientras cargaba las bolsas de comida. Para algunos pensarían que es mucho peso para un simple niño, pero para Izuku las bolsas de compras no pesaban nada. En eso se escucharía un estruendo, a lo que algunos comenzaban a retroceder y otros a acercarse para ver qué sucedió. Izuku, al ser muy curioso, se acercaría mientras su madre lo seguía preocupada. Al acercarse verían a un villano con Kirk que volvía su cuerpo en roca, que tenía de rehén a un niño ya que estaba siendo rodeado por los héroes. Villano, que nadie se acerque o el niño muere. Los héroes se quedarían quietos pensando en alguna estrategia. Izuku instintivamente quiso acercarse más, pero su madre lo detuvo. Pero en eso un señor, no, un anciano desconocido se acercaría hacia los héroes y villanos. Anciano, rayos. Apenas salgo del avión y lo primero que veo es esto. Héroe, señor, salga de aquí, es muy peligroso. Pero el anciano lo ignoraría y se acercaría más al villano. Anciano, oye, hombre roca, deja al niño tranquilo o tendré que darte una lección para que aprendas a comportarte con los niños. La audacia de las palabras del anciano haría que el villano riera mientras apretaba más el agarre. Villano, ¿es en serio? Si los héroes no pueden hacer nada, ¿qué te hace pensar que un anciano senil como tú podría hacer algo? Anciano, ¿me dijiste anciano senil mocoso? Te haré respetar a tus mayores. Sin previo aviso, el anciano lanzaría al cielo su bastón. Después de dar algunas vueltas en el aire, el anciano de un solo movimiento golpearía el bastón mandándolo a dirección del villano, dándole a la cabeza. El golpe fue tan fuerte que del golpe saldría un poco de sangre mientras inconscientemente soltaría por un momento al niño. Villano, ¿qué demonios? Ese bastón es muy fuerte, ¿cómo no se rompió? Pero se daría cuenta que el niño se estaba yendo y cuando el villano iba a agarrarlo otra vez, el anciano le detendría la mano. Villano, suéltame infeliz. El villano lanzaría golpes al anciano, los cuales serían esquivados fácilmente por el anciano. Anciano, golpes poderosos pero sin sentido. ¿No sabes cómo golpear? Esto molestaría al villano, quien lograría dar un golpe en el rostro, lo cual preocuparía a los héroes y civiles que veían todo. Pero para el asombro de todos, el anciano con sus grandes reflejos esquivaría y le daría un golpe en la mandíbula al villano. Izuku miraba todo esto con gran asombro. Veía cada detalle. Cómo el anciano esquiva, ataca y contraataca. Para el pequeño niño eran algo aún más sorprendente que cualquier héroe que haya visto en la televisión. Los movimientos, la fluidez. Era como en mayor arte que el hombre habría creado. El anciano de un solo movimiento con la punta del bastón le daría un suave golpe en el cuello del villano, dejándolo inconsciente, asombrando a muchos. Mientras camina, observa a Izuku, quien lo mira con estrellas en los ojos, haciendo reír al anciano. Anciano, hola niño, ¿disfrutaste lo que viste con tu mamá? Izuku asentiría felizmente mientras observa al señor de avanzada edad. Izuku, usted es muy fuerte. ¿Cómo se llaman esos movimientos geniales que usted hizo contra ese hombre malo?
Se llaman artes marciales, jovencito. Algo que al parecer estos hombres en pijama ya no usan mucho que digamos. Diría el anciano refiriéndose a los héroes que estaban esposando al villano de rocas. Sin más, el anciano se despediría de Izuku e Inko y se marcharía caminando. Anciano. Qué niño tan encantador. Pero hay algo raro en él. Tal vez sea ese raro cinturón. Tal vez sea una de esas modas raras y pasajeras. En la noche, Inko estaría terminando de cocinar para la cena. Algunos pensarían que cocinaba para 4 personas, pero la realidad es que solo era para ella y su hijo, Inko. Izuku, la comida ya está lista. Pero el peliverde no saldría de su cuarto extrañando a su madre. Inko, hijo, la cena ya está servida. Ven antes que se enfríe o me comeré la carne yo misma. Diría con una sonrisa, pero se preocuparía al no escuchar a su hijo. Usualmente siempre llegaba a tiempo para la comida y sin pensarlo iría al cuarto del niño, abriría la puerta lentamente y se asomaría observando a su hijo con su pijama del símbolo de la paz, dando saltos por su cuarto e intentando hacer los mismos movimientos del anciano. Lanzando patadas y golpes al aire. Inko, Izuku, ¿qué haces? El niño se detendría y miraría a su madre con una gran sonrisa. Estoy haciendo artes marciales, mami. ¿Artes marciales? Diría la madre. Izuku, ese señor mayor fue muy genial. Sus movimientos. Su forma de actuar. Todo en él fue muy genial. Quiero ser como él. Un artista marcial y hacer esos mismos movimientos. La madre se le ocurrió una idea. Tal vez, y solo tal vez. Eso era lo que necesitaba su pequeño hijo para finalmente poder liberar toda esa energía que tiene en su cuerpo. Inko, pero hijo, ¿tú no querías ser un héroe? Izuku, sí mami. Ese señor cuando me habló me dijo que los héroes ya no usan esos movimientos porque prefieren usar sus quirks. Yo quiero ser un héroe que ayude a todos con una sonrisa utilizando las artes marciales. No quiero ser el héroe número 1. Quiero ser el héroe más fuerte de todos. Diría muy emocionado Izuku que abrazaría a su madre. Izuku, ¿crees que pueda lograrlo, mami? Inko ante la pregunta solo abrazaría a Izuku con cariño. Inko, claro Izuku, tú serás el héroe más fuerte de todos. Pero tienes que entrenar y superarte a ti mismo siempre para poder llegar a tus metas. Inko miraría a los ojos a Izuku. Inko, prométeme que serás un héroe que proteja a todos y que ayude a todos los que lo necesiten. Izuku asentiría. Lo prometo. Inko, comenzaré a buscar en dónde inscribirte, pero es hora de comer. El estómago de Izuku rugiría y asentiría, yendo con su madre a la sala a comer. Después de ese día a Izuku lo inscribirían a una escuela de karate. Pero lo que nadie se esperó fue que luego de 2 semanas Izuku hubiera tenido que irse. La razón era muy simple. Izuku, al estar reprimiendo sus instintos por tanto tiempo, cada vez que se emocionaba no podría controlar su fuerza, y eso era peligroso para el resto de estudiantes, y en más de una ocasión Izuku terminaba rompiendo algún que otro saco de boxeo. Los otros niños comenzarían a tenerle miedo por su gran fuerza y falta de control. Izuku estaría junto con su madre en la oficina del profesor de karate de Izuku. Inko, por favor señor Yoshida, ¿no hay alguna forma para que Izuku pueda seguir en su dojo? Él es un niño muy amable y no haría nada de eso a propósito. Yoshida, lo lamento señora Midoriya, pero su hijo al no poder controlar su fuerza, es muy peligroso el dejar que entrene con el resto. Izuku al escuchar que lo catalogaban como peligroso agacharía la cabeza. Yoshida, he intentado hacer que controle su fuerza pero no lo he podido lograr. Cada vez que se emociona no controla bien su fuerza y termina dañando algo. Yoshida se quita una parte del karateji para mostrar su hombro. Inko se sorprendería al ver un moretón en el hombro del hombre, pero lo más notable era una forma de un pequeño puño que estaba marcado. Inko, no me digas que, Yoshida. Sí, pensé que una práctica de combate sería suficiente para que descargue toda su imperatividad, pero es incluso más fuerte que yo. El karateka notaría que Izuku estaba triste por lo que hizo. Así que el karateka decidió poner su mano en la cabellera verde del pequeño niño. Yoshida, no te preocupes Izuku. Sé que algún día lograrás controlar tu fuerza y te volverás alguien muy fuerte. Izuku, ¿en serio usted lo cree? Yoshida reiría. Claro. Cuando ese día llegue yo estaré allí para apoyarte. Izuku asentiría un poco feliz pero de igual manera triste. Pasarían los años en los que el pequeño Izuku crecería hasta tener 14 años. En ese tiempo el cuerpo de Izuku se volvió cada vez más fuerte pero también comenzó a ser inseguro y reservado. Ya que al no poder controlar su fuerza apropiadamente tenía miedo de lastimar a las personas.
Ninguno de los chicos de su edad se acercaban a él por el miedo que le tenían a su fuerza, porque tenía la mala reputación de que solo duraba de 1 a 2 semanas en los dojos que se inscribía. No importaba lo que hiciera o cuánto se esforzaba por controlar su fuerza. Todo era inútil y se sentía muy solo porque ningún niño se acercaba a él. Oh bueno, todos menos uno. Izuku sí tenía lo que se podría llamar un amigo. Su nombre era Katsuki Bakugou. Un chico con una actitud muy explosiva y rebelde. Ellos tienen una buena amistad desde jardín de niños, ya que la actitud de Bakugou junto con su Kirk hacía que Izuku pudiera sacar un poco de sus instintos y no sentirse tan reprimido. Bakugou, aunque era arrogante gracias a su poderoso Kirk de explosiones y trataba a todos como simples extras, Izuku era el único que lo trataba ligeramente mejor, ya que dicho por sus propias palabras. Bakugou decía que Izuku era el único reto entretenido. Más que una amistad, lo que tenían los dos era una rivalidad, ya que Bakugou siempre quiso pelear con Izuku para demostrar que este era mejor que el peliverde. Pero Izuku, por el miedo de perder el control y lastimarlo, siempre negaba las peleas, aunque eso lo hacía sentir muy mal, ya que sí quería luchar contra Bakugou. Esto hizo que Bakugou lo comenzara a llamar Deku, ya que siempre negaba las peleas y no podía controlar bien su Kirk. Un día Izuku llegarían a uno de los últimos dojos que quedaban en la ciudad. Izuku estaba alegre y nervioso a la vez. Había dejado de intentar entrar a algún dojo ya que no quería lastimar a alguien o que le temieran, así que usó ese tiempo para controlar lo mejor posible sus instintos y fuerza. Izuku estaba feliz ya que podría entrar en un dojo y tal vez poder quedarse allí y no durar un par de semanas nada más. Pero nada sale como lo planeado en la vida. Izuku al llegar al dojo no tuvo ni tiempo de dar otro paso, ya que el dueño del dojo llamado Orokana bloquearía el paso. Era un sujeto grande y con un pañuelo que tapaba su boca. Orokana, ¿qué quieres, niño? Izuku, buenas tardes. Ese soy Izuku Mido. Pero no podría terminar de hablar ya que Orokana lo interrumpió. Orokana, Izuku Midoriya. El niño mono peligroso que no dura ni una semana en un dojo. Izuku sentiría una punzada en su corazón al escucharlo. Izuku, ese sí, soy Izuku Midoriya. Y quisiera preguntarle, Orokana, ya que vienes mocoso, ¿quieres entrar a mi dojo? Olvídalo, no dejaré entrar a alguien como tú en mi dojo. Izuku quedaría pálido por las palabras contundentes del profesor de karate. Izuku, pero, Orokana, niño, eres muy peligroso para entrar en un dojo y sinceramente no quiero que rompas nada. Sin mirar atrás, Orokana cierra la puerta de su dojo con fuerza, dejando a Izuku devastado. Ya no habían más maestros de artes marciales en la ciudad, todo el entrenamiento que hizo para controlar sus instintos simplemente no sirvieron para nada. Le dolía tanto a Izuku ese tipo de rechazo que sentía que sin mirar atrás comenzaría a correr mientras derramaba un par de lágrimas. Izuku correría y correría hasta que se cansó. Estaba sediento pero aún muy triste. Izuku sin más decidiría irse a su casa derrotado. Mente de Izuku. ¿Cómo podré ser un héroe si ni siquiera puedo manejar mi fuerza? Soy un peligro. Diría triste, tal vez debería En eso su hambre comenzaría a afectarle, siendo típico de él tener hambre en todo momento, pero mientras camina se encuentra con una peculiar tienda que estaba a 4 cuadras de su casa. Este entraría a la tienda mirando varias cosas. No solo las cosas básicas de una tienda. También lo que estaba en algunas paredes. Marcos, figuras y mucho más. Lo que más llamaba la atención para Izuku era una clase de palo o bastón de color rojo y una figura de algún dragón chino. Pero cuando está a punto de tocarlo, el dueño de la tienda lo llamaría asustando al peliverde. Desconocido. Oye, si vas a estar tocando cosas, por lo menos compra algo. Izuku, ese sí. Diría mientras agarraba algunas botellas de agua mineral y varios tipos de compras para la casa. Desconocido. Wow, ¿comes mucho o simplemente vives con mucha gente? Izuku, vivo solo con mi madre. El desconocido miraría a Izuku por un momento. ¿Te pasa algo, jovencito? Izuku, no, estoy bien, solo un poco triste. Desconocido, ¿quieres hablar de eso? Algunos dicen que los ancianos somos la voz de la sabiduría. Izuku vacilante se haría un poco el duro, no quería contarle sus problemas a alguien y menos a un desconocido. Izuku, perdón, pero yo. Al momento de levantar su rostro para pagar e irse, notó los rasgos del anciano y se asombró. Reconoció su rostro al instante. No había duda que el mismo señor que lo estaba atendiendo era el mismo que vio de niño hace años, que rescató a un niño de un villano. No había cambiado nada, tal vez tenía un Kirk que lo hacía envejecer de manera lenta. No lo sabía y le daba curiosidad. Izuku, usted.
Usted es el mismo señor que salvó a un niño de un villano. Anciano. Jeje, veo que aún lo recuerdas. Yo también te recuerdo, eras el niño que iba con su madre que me preguntaba mucho. Izuku se rascaría la nuca avergonzado. Perdón, es algo de familia. Nos gusta analizar muchas cosas. El anciano reiría también. Lo puedo notar. Ahora dime, ¿qué es lo que te tiene tan triste? Puede que sea viejo pero puedo notar los cambios sutiles de tus emociones. Izuku duraría un poco pero al ver que el anciano no tenía malas intenciones decidiría hablar. Izuku. Yo, cuando lo vi pelear hace mucho me comenzó a interesar las artes marciales y como mis sueños son volverme un gran héroe fuerte, quise aprender a luchar para cumplir mis sueños. Anciano. ¡Fantástico! Los héroes de ahora solo se basan en lanzar sus poderes y lucir bien. Es bueno que por lo menos tú aprecies las artes marciales. Diría el anciano pero notaría que Izuku seguía decaído. Izuku. Intenté inscribirme en dojos, pero cada vez que me emocionaba al entrenar siempre terminaba rompiendo algo o lastimando a alguien. Diría el peliverde recordando a algunos, llamándolo fenómeno monstruo por su incomparable fuerza. Hoy iba a inscribirme en otro pero ni siquiera me dieron la oportunidad de entrar. El anciano vería a Izuku decaído y su expresión se suavizaría al ver el corazón amable del peliverde. Anciano. No te preocupes chico, como artista marcial no estoy de acuerdo con la forma que te trataron, todos tienen el derecho de aprender. ¿Cierto? Izuku asentiría. Anciano. Tengo una idea. ¿Quieres entrenar un poco? Diría el anciano saltando el mostrador con un poco de torpeza. Izuku cambiaría su expresión triste a una de sorpresa y confusión. ¿En serio ese señor que parecía de 80 años quería luchar con él? De seguro solo bromea pero mientras el anciano caminaba afuera de su local y llamaba a Izuku con un movimiento de su mano, entendería que hablaba en serio e Izuku iría con él. Izuku. Señor, usted es muy amable pero no es necesario yo. Anciano. Deja de poner excusas niño. Solo será un entrenamiento, si sigues teniéndole miedo a tu poder no podrás llegar lejos. ¿O acaso no quieres ser un héroe fuerte? Izuku tragaría con fuerza, el anciano tenía razón pero por su corazón amable no podía permitirse golpear a alguien y menos a un anciano. Izuku y el anciano llegarían a un parque que estaba cerca y el anciano encontraría una zona en donde no había nadie. Anciano. Perfecto. Izuku. Señor, entiendo lo que usted quiere hacer pero no quiero lastima. Pero no podría terminar de hablar ya que el anciano lanzaría un golpe que Izuku muy difícilmente esquivaría. Mente de Izuku. ¡Qué rápido! ¿Cómo es posible? Anciano. ¿Qué pasa? ¿Temes que un viejo como yo te venza? El anciano comenzaría a lanzar golpes los cuales Izuku solo intentaría esquivar sin contraatacar. Anciano. ¿Qué pasa? ¿Por qué no atacas? Diría confundido. Entiendo que no quieras lastimarme pero esto es un entrenamiento. Te estoy dando la oportunidad de liberar todo de ti, aceptarás el entrenamiento o te contendrás hasta llegar el día que no puedas más. Mientras el anciano sigue atacando Izuku solo podría pensar en eso, el anciano tenía razón. Tenía una oportunidad de oro con alguien realmente fuerte y lo estaba desperdiciando. El anciano golpearía a Izuku en el pecho con la palma, pero esta vez Izuku tomaría el brazo del anciano y lanzaría un poderoso golpe en la frente del anciano mandándolo a volar. Izuku se asustaría al pensar lo peor pero se asombraría al ver cómo el anciano caería de pie sin ningún rasguño. Anciano. Nada mal niño, eres fuerte. Esto haría sonreír a Izuku quien tomaría la iniciativa lanzándose con todo contra el anciano, la lucha sería asombrosa. Era como una danza de golpes y patadas en donde Izuku lo daba todo e incluso más, incluso atacando con su cola, algo que impresionó al anciano al no notar la cola. Pero en la pelea Izuku estaría llorando un poco, no por estar triste o no querer lastimar al anciano, estaba llorando de la alegría. Tantos años comprimiendo sus instintos, tantos años en los que tenía que contenerse. Por fin podía atacar con todo y lo mejor era que el anciano parecía no estar cansado en nada. Era un sueño hecho realidad para Izuku. Los minutos se convertirían en una hora completa en los cuales Izuku por primera vez en su vida estaba cansado mientras que el anciano estaba como nuevo. El peliverde se arrodillaría exhausto pero el anciano lo levantaría amablemente. Anciano. Eres genial chico, eres muy fuerte, además que esa cola me sorprendió mucho. No sabía que tenías eso. Izuku. Jeje, gracias señor. Oiga, ¿no se nos olvida algo? Anciano. ¿A qué te refieres? Diría el anciano pero de repente recordaría algo que haría soltar a Izuku. Anciano. Demonios. Deje la tienda abierta sin nadie.
diría cómicamente mientras corría. Izuku, espéreme. Diría un poco preocupado mientras corría cansadamente mientras lo seguía. Al llegar y verificar que todo estaba bien, los dos se sentarían mientras el anciano le entregaba una paleta de helado. Anciano, toma. Te lo has ganado. Izuku, gracias, pero no es mucha molestia. El anciano le daría un pequeño golpe en la cabeza mientras Izuku se sobaba. Anciano, deja de ser tan inseguro en todo, tienes que ser más atrevido y confiar en ti. Izuku asentiría analizando las palabras del anciano. Izuku, muchas gracias señor, usted fue la única persona que me ha ayudado como ningún otro. Fue la primera vez que entrenó a la par con alguien y aunque estoy totalmente cansado, quisiera seguir peleando, hasta que mi cuerpo no pudiera más. El anciano lo miraría por un momento mientras se ponía de pie. Este sonreiría por lo que le diría a Izuku. Anciano. Bueno, para tu suerte conozco a alguien que estaría más que feliz de ayudarte. Izuku levantaría el rostro con sus ojos iluminados. Izuku. ¿En serio? ¡Increíble! ¿Y quién es? En eso el anciano le daría un bastonazo en la cabeza de Izuku dejándole un chichón estilo anime. Anciano. ¿Porque todos mis discípulos son tanto fuertes como tontos? El peliverde se sobaría la cabeza por el nuevo chichón. ¡Auch! Eso duele. Espera, ¿en serio usted quiere que yo sea su discípulo? Diría Izuku esperanzado. Anciano. Claro. No solo tienes el espíritu de un luchador. También tienes un corazón muy noble y puro. Tú me dijiste que querías ser un héroe, entonces yo te volveré en el héroe más fuerte de todos. Ahora mi pregunta es, ¿aceptarás? Izuku sin dudarlo lo abrazaría mientras ríe de la felicidad. Muchas gracias, gracias, gracias. Juro que no lo decepcionaré. Anciano. Jeje, cálmate muchacho. Sé que llegarás muy lejos. Pero antes, ¿por qué no te presentas? Es de mala educación no decirle tu nombre a tu nuevo sensei. El peliverde asentiría y sonreiría. Mi nombre es Izuku. Izuku Midoriya, señor. ¿Cuál es su nombre? El anciano sonreiría para seguido de eso flexionar sus piernas un poco, se pondría unas gafas de sol mientras formaba con los dedos de su mano izquierda el signo de la paz, mientras que con la otra sujetaba su bastón. Anciano. Soy el maestro de la escuela de la tortuga. Muten Roshi. Fin del capítulo. Pero antes de que termine el vídeo, debo aclarar algunas cosas de este nuevo fanfic. 1. Habrán ciertas referencias de Dragon Ball en este fic. 2. En el tiempo actual de los personajes de My Hero Academia técnicamente la gran mayoría de los humanos son híbridos de humano / Saiyajins por el gran paso de los años. 3. Al pasar muchos años la sangre Saiyajin se ha disuelto mucho, solo muy pero muy pocos personajes que tengan las suficientes células S son capaces de tener las capacidades Saiyajins, como lo es el caso de Izuku. Significa que aunque técnicamente todos los humanos son en parte Saiyajines no significa que tengan la capacidades de tener cola o células S. Les pongo como ejemplo lo siguiente. El 80% de la población tienen Kirk, el 20% no lo tienen, pero solo el 1 o 2% de la población tiene la suficiente cantidad de células S para ser más Saiyajins que humanos, aunque hay ciertas excepciones como los que tienen actitudes Saiyajins, pero no tengan la cantidad necesarias de células S como la heroína Mirko, que tiene el espíritu de lucha de un Saiyajins pero no las células necesarias. También tengo que mencionar que los que no tienen Kirk como Izuku son más propensos a obtener más células S a comparación de los que tienen Kirk, que es mucho más difícil que tengan células S más no imposible. 4. El maestro Roshi al vivir por mucho tiempo ha olvidado ciertas cosas más no todo. Eso significa que aunque puede recordar sucesos como por ejemplo, las sagas de Dragon Ball Z y Super, no recuerda muy bien los detalles. Entre otras palabras, recuerda lo justo y necesario nuestro viejito favorito XD. 5. Al final de cada capítulo diré las escalas de poder de los personajes que aparecieron en el capítulo del fic, pero ojo, los niveles de poder de este fanfic no serán iguales a los de Dragon Ball. Esta escala de poder se basará en fuerza, resistencia, velocidad, ki y poder del Kirk. Como por ejemplo digamos que Lida y Bakugou tienen hipotéticamente 100 unidades de poder. Mientras que Bakugou tendría todas sus estadísticas niveladas, Lida tendría más velocidad que fuerza y resistencia. Significa que aunque tengan las mismas unidades de poder no significa que sean igual de fuertes. Además que para no descontrolar el fic para cuando ciertos personajes lleguen a unidades de poder muy altas también en este fic las unidades de poder para destruir un planeta o cosas así ya se requerirá aún más poder que en Dragon Ball Z por ejemplo. Las unidades de poder necesarias para destruir un planeta como la Tierra son mínimo 10.000 unidades.
Pero en este fanfic sería necesario aún más poder para hacer eso y se preguntarán el por qué. Pues, tal vez se revele en la historia. Solo diré que cierta deidad de la creación hizo su trabajo bien por primera vez y los planetas son más resistentes. 6. Izuku no será el único Saiyajin. Ahora sí diré las unidades de poder de este capítulo. También debo aclarar que aunque trataré lo mejor posible las unidades de poder, como ahora la población humana no solo tienen Kirk sino que también tiene una mínima, pero mínima parte de la sangre de los Saiyajins, significa que pueden que los niveles de poder sean más altos de lo normal. Espero haberme explicado bien XD. Ahora sí, es hora de los numeritos XD. Civiles sin Kirk. Estos son los que no trabajan como héroes y viven una vida tranquila. Estos tienen de 10 a 20 unidades. Civiles con Kirk. Estos son iguales que los anteriores, pero al tener Kirk tiene un pequeño plus aunque no lo entrenen. Estos tiene de 21 a 35 unidades. Civiles con Kirk mutantes. Estos son iguales que los dos anteriores, pero se diferencian ya que al ser mutantes algunos tienen capacidades que los hacen sobresalir por encima de los otros. Estos tienen de 30 a 60 unidades. Héroes. Estos serían los típicos héroes comunes, que al entrenar sus quirks los hacen más fuertes que los civiles. Estos tendrían de 50 a 500 unidades. Depende del tipo de quirks que tenga el héroe ya que otros héroes con poderes más fuertes tienen más poder como el caso de MT Lady ya que esta es uno de los pocos casos que tienen un poder de 600 aproximadamente. Villanos. Estos al no tener el mismo entrenamiento que los héroes no tendrían el mismo poder pero lo recompensarían con el hecho de no contenerse ya que en las mayorías de ocasiones estos atacan a matar. Estos tendrían de 50 a 450. Con algunas excepciones ya que existen villanos con aún más poder gracias a que su Kirk los potencian de sobremedida y salen de ese molde. Héroes del top. Estos serían los héroes más fuertes de toda Japón. Aquí entran los héroes desde el top 10 hasta el top 5. Estos tendrían de 700 a 1000 unidades. No diré los niveles de poder del top 4 hasta el top 1 ya que esos se dirán con el tiempo. Izuku Midoriya. Este Izuku es muy novato, ni siquiera sabe controlar su ki y reprimirse por muchos años pero teniendo los genes Saiyajins y su cola. Izuku tendría 25 unidades y 250 unidades en su forma Osaru, esto lo pondría por encima de varios héroes normales y solo contadas excepciones o héroes del top podrían superarlo. Postdata. Izuku aún no se ha convertido en Osaru ya que su madre siempre se encarga de que duerma temprano, además que su cuarto no tiene ventanas. Bakugou. Este al también ser muy novato y no ser ni siquiera el Bakugou de la primera temporada ya que este capítulo aún no llega cronológicamente al capítulo 1 de la historia original este tendría 32 unidades. Maestro Roshi. Este al vivir por más de 1000 años tendría un poder monstruoso para cualquiera. Su poder por ahora es desconocido. Ahora sí. Si tienen alguna duda o sugerencia para este nuevo fic, me gustaría escucharla en la caja de comentarios. Ahora sí, me despido mis queridos wakandianos.